Feliz tarde a todos. Un gusto de estar con ustedes aquí en Desafiándote con Mónica Ugalde desde Escocia. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues más bien parece que estoy en la luna, ¿ves? Pero todo bien. Sí, ¿Cómo están ahora, ustedes? ahorita cuando te estaba conectando estaba, parecía como un fenómeno porque estabas en una sesión en gris. Yo no había visto esa facilidad de Zoom de ponerse gris, pero bueno, hasta eso, pues En una, la en una curiosidad te nave llevó allí. espacial, sí, en una nave espacial venía. Muy bien. Ya. A ver, Mónica, conversemos respecto a tu área principal de interés hoy, que para mí es el tema de la curiosidad. A mí me encanta hablar del tema de la curiosidad. Y, y por eso yo entiendo, déjame aclarar contigo eso, que la curiosidad es innata al ser humano, ¿es así? Pues yo digo que sí. Espera, cuando ves a un bebé, todo su entorno es pura curiosidad. Por eso es que empezamos a aprender, por eso aprendes a hablar, por eso quieres empezar a caminar, por eso quieres comerte el mundo cuando eres pequeño. Y yo lo veo con mis hijas, entre más tiempo paso con ellas, más me impresiona cómo es que los niños siempre, vaya, todo les causa curiosidad, todo quieren preguntar, saber. ¿Y cuándo es que eso se nos quita? Eso es algo que a mí por lo menos me preocupa y me da pena, porque bueno, por un tiempo como mamá, pues tuve que dejar de trabajar de tiempo completo. Y entre más regreso al mundo de las oficinas, bueno, obviamente ahorita ya no son oficinas, ¿no? Tú trabajas virtualmente, pero entre más regreso al mundo adulto, más me pesa esa pérdida de la curiosidad. Es algo que, por lo menos yo en mi práctica de trabajo, trato de regresarle a la gente con la que trabajo. Por eso, por eso el tema de la curiosidad. Y, y la curiosidad parece conducir a la creatividad. Y la creatividad está comprobado que lleva a producir las ideas nuevas, las soluciones nuevas, los problemas nuevos. Entonces, ¿cómo es eso de cómo se puede desarrollar la curiosidad? Bueno, como bien dices tú, son problemas nuevos. Para mí, esa es la parte crucial de la creatividad, porque no es que no puedas desarrollarla, o no es que a la gente se le olvide que puede ser curiosa. Al final del día, creo que si em, haces el esfuerzo por mostrarle a la gente que puede hacer experimentos, y yo creo que ahí es donde está la cosa. Yo me dedico al tema de la agilidad y soy trainer y, facilitadora también, pero más que nada en ese entorno. Entonces, em, cuando tú estás trabajando con un equipo y el equipo está transitando hacia este modo de trabajar en la agilidad, lo que tratamos de desarrollar es la capacidad de aprender de los errores y de movernos hacia, bueno, o sea, la mejora continua. Entonces, en este espíritu de la mejora continua, pues tienes que aprender de los errores y tienes que tener curiosidad por saber qué es lo que aprendiste de eso que falló. Entonces, vaya, no necesariamente es que siempre estés buscando errores para aprender de ellos, pero siempre, obviamente, cuando algo falla es cuando más aprendes. Y vuelvo al asunto de los niños. Por ejemplo, viendo a mi hija, la más pequeña, cuando ella tiene curiosidad por algo y quiere ver, por ejemplo, hay algo nuevo que nunca ha visto o no sé, incluso un juguete nuevo de la hermana que por ahí se le presenta. Probablemente sin permiso de la hermana, aclaremos, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ella, siempre trata de ver hasta dónde llega la cosa, ¿no? O sea, si se rompe,
si le puede jalar un poco más, si puede agarrar y prender. Entonces, justamente es en el límite en donde aprendemos más, porque ahí es donde ella sabe si la cosa se rompió, si la cosa, si la cosa falló, si la cosa le permite explorar un poco más. Y lo mismo en el mundo adulto, cuando tratamos de ver hasta dónde llegamos, es en donde aprendemos más. Hola, Elizabeth y Linda Franco. Fíjate que también yo he considerado la importancia de aprender a acertar, de aprender Ah, a claro. obtener un acierto. O sea, no solamente aprendemos de los errores, aprendemos de nuestros aciertos. Cuando acertamos, a veces puede pasar que consideremos que el acierto es muy valioso. Hay un CEO, no me acuerdo, creo que era de Hewlett Packard, que él decía que se celebraban los aciertos de su empresa solamente un día. O sea, Mm, teníamos o tuvimos un acierto, lo celebramos hoy, ya mañana nos olvidamos de él. Entonces, mm, eso me ayuda a pensar que también de los aciertos se debe aprender, porque ah, a por lo mejor supuesto. piensas que si aciertas, ya acertaste. O sea, parece que un acierto conduce a otro acierto y eso no es necesariamente así. ¿Qué opinas al respecto? No, por supuesto que no. De hecho, bueno, con mis equipos de trabajo, yo lo que trato de hacer es celebrar cada... Bueno, nosotros en la agilidad trabajamos en sprints, que son, digamos, periodos de... Bueno, en mi caso son 10 días, pueden ser de 30 días. Normalmente son entre una semana y un mes. Como ojo de buen cubero, dirían en México. Depende de lo que estés haciendo, por supuesto. Pero después de cada una de estos sprints, que es en realidad una iteración, le llamamos iteración porque precisamente estamos tratando de aprender algo en ese periodo. Entonces, aprender y desarrollar algo. Entonces, cuando completamos el ciclo, pues hacemos una revisión y entonces en esa revisión yo siempre le pido al equipo que me diga en qué acertamos y también qué aprendimos. Y ojo que lo que aprendimos, bueno, a veces vuelvo al asunto del error, pero no necesariamente es a partir del error, o sea, es reflexionar en qué fue lo que salió bien o mal y qué nos llevamos para la siguiente vez para mejorar. Entonces, sí, como tú bien dices, no necesariamente es tema de fallar, a veces también, bueno, felizmente ojalá sea más cuestión de acertar que de fallar, porque si estás fallando todo el tiempo, quiere decir que algo va muy, muy mal. Em, pero sí, ciertamente, el punto es la reflexión de qué fue lo que aprendimos y qué es lo que nos llevamos para la siguiente vez y cómo podemos ser mejores o hacer más o ir más allá y quizás empujar un poco la frontera, digamos, como, pues, como te decía hace mi hija pequeña, ¿no? O sea, el punto es ese, no perder la curiosidad y ver qué tanto más se puede. A mí me hace pensar esto, que a veces sí me gusta errar mucho. Lo que no me gusta es errar igual. Mm. O sea, errar, 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 pero Ah, cada vez claro. No, cuando de hierras manera igual, eso quiere decir que no diferente. estás aprendiendo nada. Entonces, Sí, por errando y supuesto. aprendiendo, Bueno, dicen eh, que cuando, dime. no, 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 pues dicen que cuando cometes un error 2 veces, es que la primera vez estás aprendiendo, la segunda vez lo cometiste a propósito, y entonces ya eso habla de que no aprendiste, ¿no? Sí, en este caso, pienso que el registro del error permite controlarlo, ¿no? Cuando tú controlas el error que cometes, entonces puedes permitirte el aprender del mismo. Si no lo registraste, probablemente tu mente te va a jugar una mala pasada porque dicen que el tiempo y la distancia son esponjas para la memoria. Y si no tienes registrado el error, probablemente ese error
tenga un mayor posibilidades de ser recurrente. Mm, Déjalo recurrente, puede ser más costoso, ¿no? Porque entre más repites un error, si el error Estoy teniendo algo, dificultades de señal contigo. No sé si soy yo, bueno, medio Ivonne. pequeño, pero Eh, Ivonne, Ivonne, mm, estoy teniendo dificultades con la señal de Mónica. sí, pero es la de Mónica. Adrián, yo te escucho bien. Estos escoceses se ponen a tomar whisky a tempranas horas, entonces ya después la señal empieza a fallarle. A ver, Elizabeth, me levantaste la mano, así que adelante con tu Sí, pregunta. una pregunta. Saludos a todos y buen provecho. Eh, Mi pregunta era porque en el punto anterior que estaban conversando sobre el tener la certeza y la celebración de cuando algo te sale bien, no celebrarlo por mucho tiempo porque no sabes si luego esa experiencia pues pueda volver a repetirse. También creo, como hablabas un poco de la curiosidad, es que cuando uno se confía mucho en algo que te va a salir bien, de repente la curiosidad merma un poco o no merma. ¿Qué piensas al respecto? buen punto. A ver, Adrián. No, la pregunta es para la invitada, no me vas a meter a mí a contestar tu pregunta. Es muy No, buena bueno. la técnica de Mónica. No, Aprendizaje no, 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 acelerado. no, 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 pero me interesa saber qué opina de él. Vaya, Adrián. Em, sí, bueno, no, yo creo que la curiosidad no la mata el hecho de pensar que acertaste una vez anterior. Para mí el asunto es pensar en términos de experimentos, ¿no? Cuando piensas en términos de experimentos, piensas, bueno, quién está interviniendo, qué es lo que estamos buscando, cuál es nuestra hipótesis y cómo la podemos validar y cuáles son las medidas en las que, si la validamos, pues, o sea, en qué términos vamos fundar el éxito. Eh, Forzosamente, si sigues experimentando y vas a experimentar sobre lo mismo, pues entonces la segunda hipótesis tiene que variar un poco, tiene que buscar ir más allá, ¿no? En términos de este asunto de la mejora continua, bueno, ¿cómo vamos a cambiar, pues digamos, las métricas o la medida del éxito? Entonces, no puedes esperar que a lo mejor 2 veces seguidas vas a conseguir una mejora. Sí, sí, pues entonces maravilloso, porque eso quiere decir que realmente vas en vaya, en el camino de conseguir, pues no sé, si se trata de mejor calidad o de mayor productividad, de saber, te estoy hablando desde el punto de vista de los equipos con los que yo trabajo, ¿no? Pero en otros campos, pues a lo mejor consigues, no sé, refinar el producto o el servicio que estás prestando de tal manera que vaya, o sea, estás consiguiendo más, bueno, generar más valor para tu cliente o em, mayor aprendizaje, más, mejores, bueno, mejor medida del éxito que estás buscando, ¿no? Depende en qué industria o en qué tipo de ambiente trabajes. Bueno, me encanta que hayas respondido tú la pregunta de Elizabeth, porque yo tengo una opinión diferente. Yo pienso Venga. que cuando las personas aciertan, tienen la tendencia a dejar de insistir en obtener un nuevo éxito. De alguna manera se calma la curiosidad, se calma el ímpetu con el cual se, se venía trabajando. Ahora, hay personas que tienen autoimpulso, o sea, que no se quedan con lo que lograron, sino que el logro lo que hace es impulsar el camino a que ellos continúen avanzando. En este caso, me hace recordar a un entrenamiento un amigo nuestro que trabaja lo que se llama tiro de combate,
cuando él estaba haciendo las pruebas para el tiro de combate, él estaba fallando mucho en el entrenamiento y su coach le dijo lo siguiente, le dijo, imagínate que el blanco tiene la vida de tu esposa en su poder. Fue impresionante porque el nivel de acierto mejoró de forma muy notable. O sea, estamos hablando de que lograba unas dianas casi perfectas. Entonces, a mí me hace pensar que a veces nosotros tenemos que ponernos imágenes en la mente que nos impulsen a que la curiosidad trabaje a favor nuestro para que lo que logremos no sea sino el impulso para seguir con un nuevo avance. Cuéntame Mm, qué opinas al respecto. Sí, te tomo la idea. Yo creo que desde mi punto de vista quizás la cosa es no perder la curiosidad precisamente por la metodología con la que trabajo, porque cuando trabajas en este modo en el que son iteraciones y el ciclo se cumple a la semana y necesitas hacer una reflexión y después tienes que empezar otra vez y luego, vaya, cuando se termina a lo mejor el proyecto o ya desarrollaste el producto, tienes que hacer una pausa, em, presentarlo, reflexionar, obtener retroalimentación y eso, o sea, esa cadencia en la que los ciclos se cumplen, se iteran, si se vuelven vaya, a programar, eso de cierta manera te fuerza a seguir aprendiendo y a mantener la curiosidad. Quizás es una disciplina. Yo diría que ahí está la parte crucial, tiene que ser una disciplina. Y en el momento en el que ya, digamos, tomas esa mentalidad y esa disciplina, quizás es menos difícil em, perder la curiosidad. Dicho lo cual, eh, no nada más es tener la disciplina, creo que en cierta manera es mi papel, al menos trabajando con estos equipos, es ser una especie de coach en cierta manera, para mantener esa curiosidad y esa voluntad de seguir aprendiendo. Sobre todo, eh, vaya, cuando estás generando conocimiento y cuando estás trabajando con temas de complejidad en los que, vaya, yo no trabajo con equipos en cuestiones de manufactura, por ejemplo, en donde las cosas son necesariamente predecibles, en donde siempre, vaya, es cosa de operar una máquina. Aquí la cosa no es esa, o sea, siempre estás desarrollando algo nuevo, novedoso que no existía antes. Lo mismo cuando estás, por ejemplo, generando material para un curso, cuando estás trabajando con socios de aprendizaje, es esa misma idea, o sea, estás haciendo algo novedoso todo el tiempo. Entonces, en ese ambiente complejo, pues digamos, importante tener a alguien que te recuerde por qué lo estás haciendo. En esa manera, pues ese es mi papel, pero vaya, para mí es importante, si no, al menos tener colegas o un grupo de pares a los que puedas referirte para empujarte y empujarse como grupo para mantener esa curiosidad y pues en inglés dicen accountability, como, no sé, a veces se me pierden las A mí la palabras en español, palabra pero vaya, accountability no me aparece fácilmente en el vocabulario en español. sí, no sé por qué, pero esa responsabilidad, dirías, Hay no gente que sé, lo traduce responsabilidad y gente que lo traduce, sí, pero a mí la verdad que accountability no me aparece en el diccionario del habla hispana. Eh, por cierto, no, tú dices que tienes pares, yo tengo en mi grupo, tengo muchos nones también. sí, pares, pares, dones, no sé, simplemente Sí, colegas.
Bueno, así es, pero oye, a mí como que los pares no me vienen tanto como los nones. A ver, Elizabeth, cuéntame. Tema de unicidad, supongo. No, creo que en parte lo comentaste, Mónica, porque mi pregunta era, mi comentario era relativo a que yo por lo menos relaciono la curiosidad mucho con la motivación a querer conocer de algo, indagar sobre algo, profundizar sobre algo que no conozco o que me gusta, pero quiero profundizarlo, ¿sabes? Entonces, de alguna manera lo dijiste que tu rol es como mantener al equipo, porque creo que tiene que ver mucho con eso, cómo mantienes a un equipo curioso, es mantenerlo motivado. Bueno, ¿sabes? Y, como si te estimularlo, que se motive, porque si no tienes motivación para hacerlo, como que no viene la curiosidad, o sea, ya cae como en una rutina. Y las cosas rutinarias están como quizás en contra de las cosas curiosas. El que es curioso va a decir, no, pero ¿por qué esto se tiene que hacer así? ¿Por qué no lo podemos hacer de otra manera? ¿O por qué no explorar otro camino? ¿No? Entonces, bueno, yo lo relaciono ahora con esas cosas. Quería saber tu opinión en ese sentido. Voy a juntar tu cuestionamiento con el mío, que tiene que ver con, lo mencionaste, pero quiero que nos ayudes a conocer un poco más. Hablas de un coach que estimula, o sea, me gustaría saber eh, qué, qué medios utilizas para estimular la creatividad. Creo que está alineado con la intervención de Elizabeth. Yo, por ejemplo, a mí me llaman en mis grupos, me llaman algo así como suena feo, suena un poco escatológico, me llaman el metedempeo profesional. O sea, yo meto a la gente en cada peo que dice, no puede ser que me haya puesto esta asignación, no puedo creer que me haya puesto a usar esta técnica o esta herramienta. O sea, la gente, eh, yo siento que yo los desafío a salir de la rutina, a cuestionarlo todo. Dime tú, qué es lo que haces para estimular la creatividad en un equipo. Mm. Bueno, yo aprecio mucho eso que haces tú, por eso me gustan tus cursos y por eso me gusta participar en tus grupos, porque sí, en verdad, que empujas a practicar cosas nuevas y a pensar de maneras diferentes. Eso ciertamente pues, te hace aprender y además estimula la creatividad, ciertamente. Para mí, por ejemplo, algo que utilizo es dicen appreciative inquiry en la Ok. psicología positiva. O sea, es Sí, esa inquisición apreciativa se traduce inquisición apreciativa. Sí, y, o sea, es tratar de empujar un poco a la persona con la que estás trabajando para que ellos mismos descubran. Es como, quizás, ¿sabes? El sorprendizaje, como bien lo has llevado tú, también es importante. También empujar el descubrimiento. Y ciertamente las preguntas, yo ocupo las retrospectivas de cada final del sprint como una manera de empujar a que reflexionemos de manera distinta. Por ejemplo, tengo colegas que hacen lo mismo que yo y que siempre ocupan las mismas preguntas, pero yo creo que ocupar las mismas preguntas al final de cada sesión, pues es como nada más cumplir el ciclo y es como volver la cosa rutinaria. Y para rutinaria. mí lo importante es romper esa rutina. Para mí lo importante es romper la rutina, porque si precisamente esa retrospectiva pierde la reflexión y nada más estamos contestando lo mismo por seguir con el trámite, es eso. Cuando la cosa se vuelve un trámite, pierde el interés y entonces pues ya nada más es como un poco más de burocracia, ¿no? A mí lo que me interesa es eliminar eso. Yo lo que quiero es empujar a que reflexionemos, aprendamos y nos centremos en ver a dónde nos lleva la curiosidad en la siguiente sesión. Sí, a mí No sé si las rutinas que me parecen perversas son las rutinas que son inhibidoras, que no agregan valor. Pero yo pienso que la rutina es parte de la salvación del ser humano. Si el ser humano no tiene rutinas, es Mm, poco probable que sobreviva, o que sea sano o que logre sus objetivos. Lo que está mal es que haya rutinas que inhiban la curiosidad, que inhiban el explorar mundos nuevos.
me gustaría entonces que me digas, ¿tú ves, tú ves en la curiosidad un valor, una virtud? ¿Qué, cómo tú sientes que la curiosidad motoriza al ser humano? Te compro el tema de la rutina como, como algo efectivo para, digamos, mantenernos vivos y mantenernos trabajando, porque ciertamente, por ejemplo, si hace unos minutos estaba escuchando a un escritor hablar de cómo es que produce sus libros. Y estaba hablando de cómo todos los días se levanta a tales horas, todos los días se sienta enfrente de la computadora y tiene que escribir por X tiempo. Y es, vaya, o sea, no es un trabajo por contrato, pero es un trabajo que realiza disciplinadamente. Y sí, si pierdes la disciplina, ciertamente, pues, o sea, pierdes yo creo que la capacidad de generar, lo que, bueno, lo que estés tratando de generar, o sea, esa es, por ejemplo, una virtud que le encuentro a la escuela, ¿no? O sea, en el momento en el que, por ejemplo, la pandemia nos dio un experimento como forzado, pero en el momento en el que pierdes la rutina y pierdes esa cadencia de todos los días, pierdes la disciplina y pierdes mucho de la productividad y la eficiencia, porque simplemente eso es necesario. Em, por ejemplo, no sé, he escuchado de muchos niños que volviendo a la escuela después del lockdown acá en Escocia o de las restricciones en México y en otras partes, se encuentran como, vaya, perdidos, ¿no? Forzados a volver a un sistema, pero el sistema les ayuda a volver a, pues, a esa disciplina, a ese esquema de hacer las cosas en cierta forma todos los días que al final del día ayuda a aprender más, ayuda a mantener yo diría que la cordura, para ser franca. A mí Sí, cuando me quitaron fíjate la que yo disciplina. recuerdo cómo era la conducta de tus hijos en el lockdown, Ujú, y también recuerdo cómo fue, por ejemplo, los hijos de Elizabeth. Hay un hijo de Elizabeth que él le importa un pepino si él tiene clases o no, él igual va a estudiar, va a hacer sus trabajos, va a investigar, a no sé qué. Pero la niña, ella necesitaba ir a clases, necesitaba conseguirse con sus colegas, necesitaba ir a la escuela. Entonces, claro, depende de la personalidad del estudiante. Así era la conducta ante la rutina de la escuela. sí, Hay rutinas en la escuela, en algunas escuelas, que son rutinas que son perversas, en serio, que le dañan la cabeza a los muchachos y no los dejan ser creativos, no los dejan aprender. Esa es la palabra, no los deja aprender. Pero hay mm, rutinas que son poderosísimas cuando la rutina está construida con un modelo educativo abierto, de aula abierta, tipo Montessori, tipo Waldorf, o sea, cuando la escuela tiene algo que aportarle al estudiante, ¿no? Que no es solamente un régimen que, que los conduzca. Entonces, quizás ahí viene mi pregunta. ujú. Tendrá que ver que el foco de atención que despierta la curiosidad tiene que ver con crear en el estudiante el interés, el deseo de aprender, el vivir con intensidad. Sí, ciertamente. Y sí, también coincido en el asunto de las rutinas perversas. Y yo creo que de la escuela a veces lo llevamos al trabajo y sí, ciertamente hay rutinas perversas que nos automatizan. Yo creo que cuando la rutina te automatiza es cuando
precisamente se pierde la curiosidad, se pierde la intención de conocer más, la capacidad de reconocer errores de tratar de comprobar por qué pasaron y para qué, ¿no? Esas rutinas matan, eso te lo, sí, garantizado. ¿Cuáles son los hábitos de una persona curiosa? Hmm. Por un lado, la atención a lo que estás haciendo y a sus consecuencias, ¿no? Cuando pones atención en las consecuencias de lo que estás haciendo y reflexionas sobre lo que pasó y tratas de, vaya, encontrar otra manera de aprender más o de explorar dónde está la frontera, explorar cómo ampliar el tema, explorar qué más puedes aprender. Yo creo que todos esos hábitos son necesarios para mantener la curiosidad. No sé si tú tienes otros. Sí, pero ahorita acabo de recordar que Ivonne levantó la mano, pero la bajó. Ah, Y al bajarla, perdí la secuencia. Me gustaría que darle la palabra a Ivonne. Gracias, Adrián. Bueno, lo que quería comentar era, cuando estaban hablando anteriormente, el elemento sorpresa, en la curiosidad, cuando queremos fomentar esa curiosidad, el elemento sorpresa, a mí me parece que es clave, ¿no? Y, y bueno, simplemente quería aportar eso. Ahora, también iba a decir algo de lo último que dijiste, Adán. ¿Me lo puedes recordar, porfa? No fui yo el último que habló, fue Mónica Oh, fue hablando sobre los Mónica. hábitos. Oh, no, era ¿no? algo más de los hábitos. Sí, era otra cosa que dijiste La rutina. no, de cómo reconoces una persona curiosa. Ah, ya, Yo, ok. yo en mi caso, Pepito Preguntón. O sea, el que es curioso te aturde con preguntas, ¿no? Sobre todo lo digo por mis clases. Tengo un alumno que es así y ese socio de aprendizaje pregunta como el solo. Mi Pepito Preguntón. Eso era todo. Gracias. Fíjate que a mí me encanta cuestionarlo todo. Creo que en eso nos parecemos, Ivonne y yo, pues cuestionarlo todo. Y, y soy enemigo de las rutinas perversas. Pero dentro de lo que son los hábitos, lo que más valoro es lo primero de lo que dijo Mónica respecto al estar en el aquí, en el ahora, mirando y observando, explorando, investigando. O sea, yo pienso que allí está uno de los hábitos más importantes, darnos cuenta. A mí me encanta porque, tú sabes, estoy disfrutando mucho de mi nieta Sofía y me pasan un vídeo de ella y entonces ella está, tú sabes, mirándolo todo lo está mirando, todo para ella es asombroso. Y yo pienso que eso es lo que hace que nosotros como seres humanos aprendamos, el darnos cuenta de las primeras veces. O sea, yo pienso que eso es vital. Ahora, eh, si vamos a, al mundo donde te mueves tú, Mónica, yo pienso que la investigación eh, te llevó al camino que tienes ahora. Háblame un poco de eso. ¿Cómo fue que llegaste tú al mundo de la agilidad? Bueno, debo decirte que primero llegué por accidente. Em, Porque estaba haciendo un proyecto, bueno, acababa de tomar un trabajo nuevo y en ese trabajo nuevo iban a desarrollar un proyecto de tecnología en el que pues era mi responsabilidad. Yo en realidad no estaba contratada por la parte de tecnología, pues, o sea, mi título era de gerente de marketing. Y, pero a esa fecha, de todas maneras, dentro del mundo de los negocios y del marketing, yo siempre había estado, bueno, sí, curiosa
pero más bien enfocada a la parte de tecnología, marketing digital, o sea, bases de datos, sitios web, todo esto. Entonces, en este proyecto, era un proyecto muy complejo y tenía muchas facetas. Era un proyecto que involucraba web y bases de datos, y por otro lado publicaciones, y por otro lado suscripciones, y por otro lado servicios online. Y bueno, eh, entonces para hacer algo así de complejo se necesitaba un enfoque pues ágil. Y en esa época la agilidad, pues, digamos que no era precisamente el tema en boga. Ya hace como, pues, no sé, ya perdí la cuenta, 15 años. Entonces, bueno, me dijeron, ya está contratado esta agencia y vas a trabajar así, y vamos a trabajar dentro de una metodología ágil y tú eres el product owner. Y entonces, pues tuve que aprender de qué se trataba eso, y eso como que se come y así. Entonces, esa fue mi primera aventura ágil. Y de allí me gusta la metodología, y he seguido trabajando con equipos ágiles porque me parece que la metodología es sumamente, pues por un lado útil, y por otro lado me gusta la manera de trabajar y la forma en la que eh, propicia que se relacionen las personas, porque Claro, pero, realmente el enfoque es en desarrollar equipos que se comuniquen y que colaboren mejor. Entonces, para mí eso es pero me estás central. dando la razón, que lo que estás haciendo es, lo que hiciste fue investigar, Ah, por supuesto. explorar e investigar, porque si no sabías, la mejor forma de eso es investigar. Tú sabes, Francisco, como ya sabes, está teniendo mucho éxito con su programa de los miércoles, Proactívate. Y a mí me encanta el proceso que él lleva para preparar su entrevista, porque él tiene que entonces investigar al entrevistado, conocer, explorar, o sea, aprender todo lo que puede sobre el entrevistado para luego hacer las preguntas correctas. Yo pienso Ujú. que ese proceso a él le está haciendo maravilloso para desarrollar su propia habilidad como conductor del programa, pero además de eso le está abriendo unos espacios de aprendizaje maravillosos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me encanta es ponerlo a dudar, poner a Francisco a dudar, porque a veces tiene la tendencia a dar las cosas por ciertas. Entonces yo se las pongo, le pongo ácido absúrdico para que él dude. Y cuando duda, entonces reflexiona de forma eh, explosiva, porque le funciona de maravilla. Fíjate, mucha gente me critica que yo respondo una pregunta con otra, ¿verdad? Eso lo has oído en varias sesiones, que yo no respondo preguntas, respondo una pregunta con otra. Mm. Y estimulo con eso la curiosidad. Dime qué cosas adicionales haces tú para ese estímulo. Por ejemplo, para estimular Mm. la imaginación, para animar a la gente a, a curiosear. Mm. Eh, por ejemplo, me encantan los juegos. Dentro de los equipos ágiles se utiliza mucho el juego y la parte lúdica. Y eso a veces, debo decir que no siempre queda bien con las empresas. Y, por ejemplo, con el cliente con el que estoy trabajando ahorita, me ha estado costando mucho trabajo porque están muy enfocados al trabajo como una especie de disciplina, pues yo diría que casi de un ambiente de manufactura, que están como si fueran obreros, vaya, o sea, no hay mucha cabida para ni o sea, generar curiosidad y generar esta capacidad de sorprenderse y de dejarse sorprender, sobre todo. A veces la cultura del lugar en donde estás trabajando tiene mucho que ver con precisamente las rutinas perversas de las que estabas hablando antes, y con el cómo te relacionas con las personas y cómo las cosas funcionan o dejan de funcionar.
Entonces, normalmente la agilidad lo que busca es tratar de cambiar esa cultura, pero cambiar esa cultura, ay, 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 es sumamente difícil y muy complicado. Em, pero ciertamente, sí, yo creo que una de las maneras que más me funcionan es invitar a la gente a jugar. Y no tienen que ser juegos complicados, a veces es un poco aproximarse a esas rutinas de todos los días y decir, bueno, te voy a dar puntos por hacer tal o cual cosa. Y entonces, o sea, es estimular las conductas que quieres quizás modificar. Y incluso yo lo ocupo en mi práctica diaria. Por ejemplo, como trabajo como freelance o como por contrato, entonces tengo que hacer, por ejemplo, mis cuentas y este tipo de cosas. Y eso verdaderamente lo detesto. O sea, la parte administrativa a mí no me gusta. Entonces, yo a mí misma me doy puntos por hacer las cosas de manera disciplinada y por llevar la administración, pues, digamos, de manera constante pues lo más disciplinado que se pueda. Fíjate Francisco, ¿tienes una pregunta? que cuando pienso en lo que dices, me pongo a reflexionar que no es necesariamente un juego, es una actividad lúdica. Sí, Allí es la diferencia. Si tú la actividad lúdica la ejerces, no tiene que notarse el juego. ajá. Eh, Eso, ese es muy poderoso. Porque cuando invitas a la gente a jugar sin que se dé cuenta de que es un juego, o que vaya, no necesitas poner unas reglas así maquiavélicas para que la cosa funcione, yo creo que eso es mucho más poderoso. hay una obra de teatro inglesa que decía, si vas a luchar por la verdad, no te pongas pantalones nuevos, ¿no? Entonces, hay cosas a las cuales tú no vas a ir a ganarte los lores de la gente. La gente no te va a vitorear, te van a criticar, te van a censurar y a veces hay que ir y ganarse esa censura, pero si logras que la actividad lúdica tenga éxito, fíjate, sobre todo hay gente que dirige empresas que ellos tienen la mentalidad de que la actividad de trabajo es una actividad seria y dura y que Sí. debe realizarse en un ambiente de competencia. Uf, Entonces, si tú vas a promoverle que tenga un ambiente cooperativo y le vas a buscar modificar la estructura mental, tienes que hacerlo como las procesiones, ¿no? Ahorita que estamos hoy en día Viernes Santo, la procesión va por barrio, o sea, van llevando en la procesión de un paso, a veces incluso dando pasitos para adelante y uno para atrás, ¿no? Entonces, a veces hay que jugar con eso, llevar la procesión un poquito para adelante, un poquito para atrás, porque si no, lo que vas a hacer es que te van a sacar y no vas a poder realizar el trabajo. Adelante, Francisco. Sí, Mónica, me parece fascinante este rol que realizas y te felicito bueno, por todo este aprendizaje que también estás generando para ti misma, ¿no? La pregunta tiene que ver qué tipo de estrategias utilizas para estimular la curiosidad a nivel del hemisferio derecho y a nivel del hemisferio izquierdo. Es decir, a las personas que tienen una mayor orientación hacia alguno de estos dos hemisferios. Tú misma comentabas que la gente de administración, por ejemplo, a veces te cuesta mucho moverlas, ¿no? Para efectos de lo que estás haciendo. Y me gustaría saber eso. ¿Qué herramientas utilizas para movilizar un poco ambos hemisferios dentro de tus procesos de consultoría? gracias. Pues, mira, yo lo que trato de hacer es entender de dónde viene la persona y, vaya, qué es lo que le interesa saber. Entonces, cuando tienes ese proceso de empatía antes, pues es más fácil hablarle a la gente de las cosas que valora y las cosas que le importan. Por ejemplo, con este cliente con el que estoy trabajando, hay una persona que es la que, digamos, autoriza el proyecto y o sea, su orientación es netamente financiera. Entonces, o sea, cuando se trata de comunicar con ella, no hay gran espacio para
o sea, no se puede ser chistoso, no se puede ser, es como decía Adrián un poco, ¿no? O sea, si te sales de la procesión, a veces simplemente te van a sacar de la procesión y ahí se acabó el asunto, ¿no? O sea, no vas a tener más oportunidad. Sin embargo, o sea, si puedes incidir dentro de las cosas que a ella le importan y mostrarle cómo, quizás, o sea, los métodos que a mí me gusta utilizar, a lo mejor no son los que ella preferiría, porque ella preferiría realmente que la cosa fuera, o sea, en términos de administración, que la cosa fuera tayloriana, ¿no? O sea, es que a través de, eh, pues, casi del látigo, ¿no? O sea, si las cosas las podemos medir, pues mucho mejor. Entonces, si al contrario, le podemos mostrar cómo las cosas están cambiando dentro del equipo y dentro de la productividad del equipo y la capacidad de aprender del equipo y de hacer las cosas mejor, en los términos en los que a ella le interesa eh, reflexionar, pues entonces, o sea, la cosa para mí es orientar la conversación de tal manera en la que le puedas llegar a cada persona de acuerdo con sus manera de entender el mundo. No sé si me explico y no sé si era la explicación que estabas buscando. Sí, te escucho efectivamente que la empatía y entender desde qué mundo proviene esta persona es un aspecto fundamental. Y quisiera preguntarte, ¿me podías dar un ejemplo de preguntas que, por ejemplo, a esta persona que proviene del mundo de administración y finanzas, qué preguntas le haces tú a esta persona? O me pudieras dar un ejemplo de una pregunta para poder estimular en ella ese elemento justamente de curiosidad desde su mundo racional, ¿no? Porque también la curiosidad desde lo racional suele ser muy interesante. Tenemos un colega que es Luis de la Torre, que en su EDA suele utilizar, igual que Charlie, suele utilizar muchos ejercicios matemáticos, muchos elementos lógicos de razonamiento lógico matemático, vamos a llamarlo así. Y eso también es un elemento de curiosidad interesante, que a mí particularmente, por mi tipo de inteligencia y quizás estructura, pues se me dificulta de alguna manera un poco a la hora de responder. Pero eso no significa que deje de perder curiosidad, ¿no? Por lo que se está planteando. Entonces, te quiero hacer esto. ¿Qué pregunta utilizas tú en el caso de esta persona? Si me puedes dar un ejemplo. Sí, bueno, por ejemplo, me preguntabas en un entorno de consultoría. Bueno, por ejemplo, para aproximarse a esta persona en términos, eh, como decía, financieros y así, lo que le podemos plantear, por ejemplo, es hacer un experimento y plantearles las cosas en términos de un experimento, ¿no? Y plantearlo muy formalmente, quizás, o sea, hablando de métricas y de resultados que a ella le interesen. Y, o sea, plantear qué cambios son los que se plantean como parte del experimento o qué método es el que se va a seguir para hacer ese experimento y después plantearle los resultados como si fuera un tema científico que al final del día, em, o sea, yo diría que es precisamente la forma de aplicar el método científico en este caso, ¿no? Em, no sé si eso te respondió la pregunta. Sí, sí, gracias, Mónica. Gracias, Francisco. Fíjate que a mí me encanta proponerle a esas personas, por ejemplo, si tienen hábito de lectura, Mm, les propongo, les sugiero lecturas y se las envío, quizás extractos. ¿Eh? mm, Mira, pienso que esta lectura te va a orientar bien en lo que estamos haciendo. Esas personas tienden a apreciar ese tipo de aporte. En vez de preguntarle algo, lo dejo que lo lea y saque sus propias conclusiones. Otra cosa que también eh, pienso que funciona es lo que nos dijo Mónica, plantear desafíos, plantear eh, oportunidades de realizar proyectos breves que permitan descubrimientos. A veces
pensamos que un proyecto de descubrimiento es un trabajo muy grande. O sea, a veces descubrir algo, simplemente mostrar algo nuevo, que la gente lo pueda descubrir, no decírselo, que lo pueda descubrir. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta, yo tengo aquí varios libros de Mensa. ¿Conoces Mensa? Sí, sí. Mensa me parece fabuloso porque sobre todo las personas que son estructuradas desde el punto de vista Ujú. lógico-matemático consiguen en Mensa unas oportunidades de diversión, porque se divierten cuando le pones algo complejo que tienen que pensar. Entonces, no todo el mundo tiene pensamiento lateral, sino hay gente que tiene pensamiento estructurado, necesita estructura para poder funcionar. Entonces, otra herramienta que funciona es salir del contexto donde se desenvuelve la persona. O sea, proponerle salir del contexto. Por ejemplo, si supongamos que el cliente tiene una empresa manufacturera, proponerle, por ejemplo, ir a un hotel y comparar el funcionamiento del hotel con lo que es su empresa. O sea, eso es interesantísimo. Yo he tenido unas experiencias maravillosas haciendo ese tipo de benchmarking, ¿no? De comparar, eh, además, contextos totalmente diferentes. Eso, sobre todo a la gente que necesitan data dura, ese tipo de ejercicio les resulta bien valioso. Les permite abrir los sentidos y además hacer ejercicios de preguntas, o sea, armar ejercicios de preguntar. ¿Qué te parece esas ideas, Francisco? ¿Pueden funcionar? Sí, total, total. Ese tipo de analogía que se puede establecer justamente saliéndose de esa cotidianidad, pues, en la cual normalmente las personas están, ¿no? Y podernos extrapolar en nuestros pensamientos y nuestras estrategias para otras áreas que no conocemos, que son para nosotros, en principio, no familiares, ¿no? Eso me parece una estrategia importante. Y acercarse hacia esto que dices tú, que decía Mónica, pues también a su esquema de pensamiento para poder ser más efectivos en el proceso de consultoría que se quiere hacer con ellos, ¿no? Eso me parece fundamental también, ¿no? Entrar a esa red de pensamientos, ¿no? De la persona a la que queremos asistir. Muy bien. Mónica, ¿cómo alimentas tú tu curiosidad? Yo, pues, yo soy miembro de varias comunidades, por ejemplo, la tuya, y las valoro muchísimo porque yo creo que, bueno, dicen por ahí que si eres la persona más inteligente bueno, entre las personas con las que estás reunida, entonces estás en el grupo equivocado. Y entonces a mí me encantan tus grupos porque siempre hay gente que sabe más que yo. Entonces yo aprendo muchísimo y eso me encanta. Y siempre estoy tratando de buscar comunidades nuevas a donde pueda unirme y aportar. Últimamente debo confesar que no tengo tanto tiempo como me gustaría, pero siempre trato de encontrar algún grupo que se reúna, no sé, por ejemplo, una vez al mes o cosas así por el estilo en el que pueda yo reunirme en un meetup o algo así. Normalmente es online porque simplemente, eh, bueno, en los últimos 2 años pues nada más no ha habido la oportunidad de reunirse, pero los meetups y ese tipo de em, comunidades que se reúnen mensualmente a mí me parecen sumamente valiosas. ¿Qué te apasiona? Uy, me apasiona aprender. Eso es lo principal. Y siempre tengo una pila de libros que leer y que normalmente tengo más de los que tengo tiempo de leer, pero, por ejemplo, audiolibros y cosas así me ayudan. ¿Lees como termita o como saltamonte? A veces como saltamontes, debo confesar. Y no es bueno, pero vaya, a veces Bueno, yo no depende, sé, depende pero del tipo de libro. yo creo que Depende. depende del libro. Sí, Hay libros que yo leo como termita, pero de tapa a tapa, pero muy raro. No, no creo que hay demasiados libros en la tierra que merezcan ir de tapa a tapa. sí es cierto. Sí. Eh, ¿Cómo puede un gerente despertar el interés de los empleados en estos temas?
de la curiosidad y la creatividad. Mm. Pues yo creo que primero empezar a hacer preguntas, a ver qué puede motivar a la gente a querer aprender más. Y yo creo que cuando tienes un equipo de trabajo y eres gerente, por ejemplo, en ese trabajo en el que te estaba yo platicando de cuando empecé ¿cómo se dice? A sumergirme en el tema de la agilidad. em, en ese, por ejemplo, tenía yo un equipo como de 30 personas y era un equipo muy diverso. Pero si tienes la oportunidad de sentarte con cada persona, aunque sea unos minutos, ¿no? Ver qué es lo que le interesa a la persona. Es muy bonita, pero se le interrumpió la señal. ¿Será que Se congeló, creo. Está, yo no Todos pienso sé. que la los días señal se le pensando. interrumpió? Ahí viene, Mónica. Ah, ajá, Mónica, se Te interrumpió congelaste. tu parlamento durante un par de minutos. No, lo siento. Bueno, decía yo, cuando tienes un equipo de trabajo es importante conocer a las personas de uno a uno y saber qué es lo que las motiva para venir a trabajar todos los días. Nadie se levanta todos los días diciendo, hoy voy no sé, voy a ver eh, cómo hacemos para que lo que sea que está a mi cargo no funcione, ¿no? Todo el mundo quiere hacer lo mejor que puede y todo el mundo quiere aportar lo más que puede. O si no quiere aportar lo más que puede, por lo menos quiere hacer que la cosa funcione bien, ¿no? O sea, yo nunca he conocido a nadie que vaya a trabajar y diga yo, no tengo ningún interés en esto. A lo mejor hay gente que ciertamente a lo mejor ya lleva 20 años en lo mismo y está aburrida o cosas así por el estilo, pero si tienes a alguien así en el equipo y esa es la persona que te causa más problemas, yo creo que encontrar qué es lo que le motiva y qué es lo que en un momento dado le causaría curiosidad para volver a engancharse y a tratar de encontrarle novedad a lo que está haciendo es crucial. Muy bien. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Fue muy agradable conversar contigo. Le agradezco a todos los que estuvieron en la sala y a quienes nos están escuchando por las diferentes redes. Que tengan un fabuloso fin de semana. Aquí en los Estados Unidos se celebra el Easter y Ujú. decimos Happy Easter. Felices Pascuas también en Felices España y en Pascuas. algunos otros países donde se celebra la Pascua. Así que les agradezco a todos y que tengan una feliz tarde. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Gracias, Mónica, por tus aportes. Saludos a todos.